Bienvenidos a una nueva inmersión en busca de conocimiento útil. Hoy ponemos el foco en la 29ª Jornada de Empresarios y Directivos. Se celebró en Palma de Mallorca el sábado 18 de octubre de 2025. Eso es. El lema era Economía y Empresa, Perspectivas, Retos y Estrategias. Un título amplio, ¿verdad? Se habló de la situación económica, gobierno corporativo, toma de decisiones. Sí, y también de responsabilidad social y, ojo, de mejora personal al servicio de la sociedad. Tenemos bastante material, extractos, notas. Justo. La idea hoy es, pues, intentar destilar lo más interesante, lo más práctico que salió de esa jornada. Tuvo lugar en el colegio Aisha Layut, en el Parc Beat. Queremos ver qué se dijo y por qué es relevante ahora mismo. Pues venga, vamos a ello. Después de la bienvenida de los organizadores, Francisco Boutelier y Carlos Beltrán, hubo unas palabras de apertura. Y ya ahí, la secretaria general de la UIP, de la universidad, la doctora Irene Nadal Gómez, contó algo que, bueno, ya daba que pensar. Sí, la verdad es que sí. Fue una anécdota bastante provocadora. Contó el caso del hijo de una amiga, un chaval joven, metido en una empresa de estas de Silicon Valley, colaborando con Elon Musk, nada menos. Elon Musk. ¿En qué proyecto? En la construcción de satélites, fíjate. Pero lo más llamativo, lo que sorprendió, era el criterio que usaban para contratar a gente muy joven, de 19, 20 años. A ver. Pues que preferían, y digo preferían activamente, que no tuvieran estudios universitarios. ¿Cómo? Que no hubieran ido a la uni. Eso choca, ¿no? Choca bastante con lo que uno espera. ¿Y la razón? ¿Se sabe por qué? Pues sí, según explicó ella, la percepción en esa empresa era que la universidad, digamos que deformaba a los chicos con potencial emprendedor. ¿Deformaba? Sí, que los encasillaba demasiado, que les quitaba esa capacidad de pensar diferente, de salirse de lo establecido, que es justo lo que buscan en sitios así, tan punteros. Entiendo. Buscan como una mente más libre de estructuras académicas, ¿no? Para que sea más rompedora. Es bastante radical como idea. Sí, sí lo es, pero fíjate, es curioso porque aunque suene extremo, conecta un poco con ciertas preocupaciones que hay sobre la educación superior. En las notas se mencionan unas tertulias cristal. Ah, sí, unos debates que se hacen aquí en Mallorca sobre ciencia y pensamiento, ¿verdad? Eso es. Pues allí el doctor Ángel Vázquez Alonso comentó unos estudios recientes y eran, bastante llamativos. ¿Qué decían? ¿Qué se encontró? Pues compararon estudiantes de último año de magisterio, futuros maestros, con niños de 12 años, de sexto. Y el resultado fue que los universitarios apenas mostraban un pensamiento crítico más desarrollado que los niños. Ostras, eso sí que es preocupante. La verdad es que sí. Abre un debate importante sobre si la universidad de hoy realmente está potenciando esa capacidad de análisis, de pensar por uno mismo, que se supone que debería. Vaya. Pasamos de la anécdota de Silicon Valley, que, podía parecer una excentricidad, a datos que apuntan a un problema más general. Un contrapunto interesante, desde luego. En esa apertura también habló la presidenta del Parlamento Balear, Marga Proens. Sí, y lo que dijo encajaba bien con esto. Agradeció que existieran foros como esa jornada, espacios para pensar con calma, ¿sabes? Que son muy necesarios hoy en día, con tanta inmediatez, tanto tuit, donde a veces parece que importa más el impacto que el rigor. Totalmente de acuerdo. Y destacó que estas jornadas lleven ya 29 ediciones, que se dice pronto. Gracias al Centro Universitario Ariani y al Colegio Aisha Layut. Y mencionó algo concreto sobre educación, ya que estábamos con ese tema. Pues sí, recordó que el Gobierno balear ha impulsado nuevos currículos, desde infantil hasta bachillerato. La idea es modernizar la enseñanza, adaptarla mejor a los retos de ahora y mejorar resultados. Y mencionó, fíjate, que se fomenta específicamente el trabajo de investigación. Quizás buscando eso, ¿no? Potenciar el pensamiento crítico. Bien. Parece que el tema educativo y la necesidad de pensar diferente ya estaba ahí, flotando en el ambiente. Vale, pues pasemos al primer ponente principal, Marco Tulio Daza, profesor de la Universidad de Guadalajara y asociado al Instituto Datay de Navarra. Un centro, sí, especializado en inteligencia artificial y ciencia de datos. Exacto. Su charla, IA para empresarios y directivos. ¿Cómo entenderla, usarla y gobernarla bien? Un tema, de plena actualidad. Desde luego. Daza lo enfocó en 3 puntos: personas, tecnología y reglas. Y empezó con algo muy útil, yo creo, un baño de realidad. ¿Ah, sí? ¿En qué sentido?
Pues recordó predicciones sobre la IA que se hicieron hace unos años y que sencillamente no se han cumplido. Por ejemplo, aquello de que para 2025 la IA superaría de tal manera a los radiólogos que ya casi no harían falta. Ya. Y la de los robotaxis autónomos por todas partes, ¿no? Que también se dijo mucho. Esa, la promesa de Musk de 2017 de que para estas fechas ya tendríamos robotaxis circulando de forma masiva. Y mira cómo estamos. Pues sí, la realidad es bien distinta. Los radiólogos siguen siendo clave y los robotaxis son, bueno, casi experimentos aislados. Exacto. Es más, Daza apuntó que la demanda de radiólogos en Estados Unidos ha subido y los robotaxis autónomos, pues eso, una rareza en pruebas muy limitadas. Usó estos ejemplos para decir, ojo, con el hype, con inflar las expectativas sobre la IA. Vale, entonces, si esas visiones tan futuristas no se han materializado, ¿cuál es la realidad de la IA hoy, según él? La conclusión importante. Pues la idea principal que transmitió es que, a día de hoy, la fórmula que funciona es la colaboración. El humano y la máquina trabajando juntos. Los profesionales que usan la IA como una herramienta consiguen mejores resultados que los humanos solos y que la IA sola. Ah, mira qué interesante. Sí, o sea, no estamos tanto en un escenario de sustitución total, como a veces se teme, sino de potenciación. La IA como un copiloto. Eso suena más realista, quizás, pero ¿detalló cómo hacer que esa colaboración funcione bien? ¿O se quedó en la idea general? No entró en el cómo técnico específico para cada sector, claro, eso sería imposible. Pero el mensaje de fondo era ese: entender la IA no como una amenaza directa, sino como una oportunidad para mejorar capacidades. Entiendo. Lo cual implica, lógicamente, que los profesionales tenemos que aprender a usar estas herramientas y las empresas a integrarlas bien. Es un enfoque más pragmático, yo creo. Sí, tiene sentido. De la tecnología y su impacto real pasamos a un análisis más general del entorno. El segundo ponente fue Miguel Ángel Ariño, profesor del IESE. Una escuela de negocios muy conocida, ¿sí? Su tema, toma de decisiones en entornos turbulentos y complejos. Vamos, que ni pintado para los tiempos que corren. Totalmente. Ariño hizo un contraste muy gráfico entre el mundo de hoy y las últimas décadas del siglo XX. Recordó esa época después de la caída del muro como de cierta calma, ¿no? De optimismo, de oportunidades. Sí, había crisis como la del 92 aquí en España, pero parecían más manejables. Exacto. Y llegó Internet, que parecía abrir un futuro ilimitado. Se respiraba eso que algunos llamaron el fin de la historia. Pensábamos que entrábamos en una era de progreso más o menos estable. Qué ingenuos, visto ahora. Pues sí. Ariño describió el siglo XXI como una cadena de shocks, de golpes inesperados y muy fuertes. Primero el terrorismo global, después del 11S, y aquí el 11M, claro. Eso metió el miedo en el cuerpo de una forma nueva. Uf. Desde luego. Luego, la crisis financiera de 2008. Brutal, larga, que destrozó esa idea de que teníamos la economía bajo control. Mencionó, por cierto, el error de Europa subiendo tipos en 2011, que nos frenó la recuperación. ¿Y cuando aún estábamos saliendo de esa? ¡Zas! La pandemia, el COVID-19, un parón mundial inimaginable. Y para rematar, cuando parecía que veíamos la luz, estallan guerras con impacto global. Ucrania, Gaza. O sea, una secuencia tremenda. Terrorismo, crisis financiera, crisis sanitaria, crisis geopolítica. Madre mía, una tormenta perfecta detrás de otra. ¿Y qué consecuencias destacó Ariño de todo esto para las empresas? Varias muy importantes. Primero, las roturas de las cadenas de suministro. Las dábamos por hechas y resulta que eran súper frágiles. Cierto. Segundo, la vuelta de la inflación como un problema serio, estructural. Y tercero, un aumento muy bestia de la confrontación, de la polarización política, tanto a nivel global como local. Mencionó la tensión en España, en Estados Unidos, la lucha China-UE, y Europa ahí como más centrada en regular que en actuar. Señaló también dos factores que lo aceleran todo, ¿no? Las comunicaciones y la globalización. Justo. Dos aceleradores brutales. Las comunicaciones instantáneas hacen que todo vaya a una velocidad de vértigo. Y la globalización ha hecho el tablero de juego enorme. Competidores, clientes, proveedores, talento, pueden estar en cualquier sitio. Ya no somos solo los 1.000 millones de occidentales jugando, ahora influyen quizá 5.000 millones de personas. Lo que crea oportunidades gigantes, claro, pero también riesgos enormes. De un dato sobre riqueza que era impactante.
Sí, muy gráfico. Dijo que las fortunas de los más ricos se habían disparado, que en una década se había pasado de topes de unos 80.000 millones de dólares a más de 250.000 millones, para ilustrar la escala de estos cambios. Vale. Y ante este panorama tan complejo, tan volátil, ¿qué implica esto para dirigir una empresa según Ariño? ¿Qué es lo que cambia de verdad? Pues cambia mucho el enfoque. Argumentó que si antes lo principal era diseñar la mejor estrategia, a qué mercados ir, qué productos lanzar, ahora eso sigue siendo importante, claro, pero no basta. Entonces, La clave ahora es que las estrategias tienen que ser flexibles, tienen que estar preparadas para cambiar rápido, para pivotar, y tan importante o incluso más que la estrategia en sí es la gestión de riesgos. la gestión de riesgos. Sí, pero de forma proactiva. Riesgos de todo tipo, tecnológicos, geopolíticos, de suministro, de reputación. Su mensaje fue muy claro. Hoy, el simple hecho de existir como empresa ya implica un riesgo enorme. Gestionarlo no es algo secundario, es central. O sea que la gestión del riesgo casi se pone por delante de la estrategia. Es un cambio de mentalidad fuerte. Exacto. Requiere pensar de otra manera. Muy interesante. Y de esta visión macro del entorno nos fuimos a una perspectiva más íntima, más humana, con el tercer ponente, Jaime Nubiola, profesor emérito de Filosofía de la Universidad de Navarra. Sí, un cambio de tercio total. El tema era la vitalidad intelectual del empresario y del directivo. Así es. Nubiola empezó hablando de courage, de coraje, que viene de corajón, de tener valentía. Citó a un tal Ranjit Singh Disale y el clásico Audentes Fortuna Iubat, la fortuna ayuda a los audaces, y se presentó con gracia como un viejo Goya por el cuadro Aún aprendo. ¡Qué bueno! Para decir que esa actitud de seguir aprendiendo siempre es fundamental. También para un directivo, por supuesto. ¿Y ese seguir aprendiendo qué significa para él en la práctica? Pues significa sobre todo estar dispuesto a cambiar. Porque si aprendes de verdad, cambias. Cambias de opinión, de perspectiva, de hábitos. Citó a Goethe: gris es toda teoría y verde el árbol de oro de la vida. Defendía un pragmatismo, ¿sabes? Que el pensamiento conecte con la vida, con la acción. Claro. Las buenas teorías te ayudan a actuar mejor, las malas te lían. Y puso una línea roja ética muy clara, recordando a Sócrates: más vale padecer una injusticia que cometerla. Buscó la participación del público, ¿verdad? Preguntó por el problema más grave de los jóvenes hoy. Sí, salieron las respuestas que uno esperaría. Que si la falta de esfuerzo, la falta de experiencia, la obsesión por la imagen, la inmediatez, lo típico. Lo que se suele decir, sí. Pero su diagnóstico fue por otro lado, fue más al fondo. Dijo que detectaba una sensación muy angustiosa de soledad. ¿Soledad? Sí, soledad. Argumentó que muchos jóvenes se sienten profundamente solos, como colgados, buscando validación fuera todo el rato. Llamadas, mensajes, likes. Contó una anécdota de su asesora de Instagram, una chica de 14 años, que le dijo: o tienes 300 likes o estás muerta. ¿Madre mía? ¿Qué presión? Que la mitad de sus alumnos de universidad reconocían quedarse hasta las 4 de la mañana enganchados a TikTok. Es una soledad curiosa, ¿no? En un mundo que parece hiperconectado. ¿Y a qué la vinculó él? ¿Cuál era la raíz de esa soledad? La relacionó directamente con el aburrimiento crónico. Un miedo terrible a aburrirse, a quedarse solo con uno mismo, sin pantalla, sin estímulos. Puso un ejemplo muy gráfico de un adolescente desesperado un domingo por la tarde porque ya se había pasado todas las pantallas y no sabía qué hacer. Uf, qué imagen. Y citó a Erasmo de Róterdam: el que conoce el arte de vivir consigo mismo ignora el aburrimiento. O sea que esa incapacidad para estar bien con uno mismo, para la introspección, es lo que genera esa dependencia del exterior y ese vacío. Es un diagnóstico potente. Soledad y aburrimiento como problemas profundos, y no solo de los jóvenes, imagino. ¿Y qué soluciones propuso? Que en realidad son básicos para cualquiera. Contra el aburrimiento, cultivar la vida intelectual. La curiosidad, leer, pensar, aprender por placer. Y contra la soledad, cultivar la amistad y el amor. Las conexiones humanas, de verdad, las profundas. Tiene lógica. Y lanzó una advertencia directa a los directivos que estaban allí. Si os sentís solos o aburridos en vuestro día a día, es una señal de alarma. Indica que algo por dentro, la vida intelectual o las relaciones, no va bien.
Pero, y esto es lo bueno, dijo que siempre se puede volver a empezar a cuidar esas dos cosas. Me parece valiente llevar esa reflexión tan personal a un foro de empresarios. Y terminó con una metáfora muy bonita, la del kintsugi. Sí, fue un cierre muy potente. Explicó lo del kintsugi, ese arte japonés de reparar cerámica rota con laca y polvo de oro o plata. Que lo bonito es que no oculta las grietas, las resalta, las hace parte de la historia del objeto, lo hace en único, incluso más valioso. Es una idea preciosa. La comparó también con las lañas, esas grapas que se usaban antes para arreglar cacharros rotos, y con una idea de San José María Escrivá sobre recomenzar. ¿Y cómo se aplica eso a los líderes, a los directivos? Pues es una invitación a cambiar totalmente la mirada sobre los errores, los fracasos, a aceptar nuestras roturas, nuestras debilidades, nuestros fallos, no como algo que esconder, sino como oportunidades para aprender, para reparar, para crecer, y al final ser más fuertes y valiosos precisamente por esas cicatrices bien curadas. Qué interesante. Es un mensaje de humildad, de autenticidad y de capacidad de reconstruirse. Una filosofía de la reparación frente a la cultura de la perfección falsa. Muy potente, sí señor. Bueno, pues si recapitulamos las ideas fuertes de la jornada, vemos esa tensión, ¿no?, entre la formación clásica y la necesidad de un pensamiento más crítico, más flexible. Lo de Silicon Valley, los estudios sobre educación. Exacto. También hemos puesto los pies en la tierra con la inteligencia artificial. Verla más como una ayuda, una herramienta de colaboración que nos potencia, que como un sustituto que viene a quitarnos el trabajo mañana. Un enfoque más pragmático. Ha quedado clara también la urgencia de moverse en este mundo tan volátil, no solo con planes, sino con estrategias flexibles y poniendo la gestión del riesgo en el centro, como decía Ariño. Totalmente. Ya no es una opción, es una necesidad. Y finalmente, esta última parte más humana. La importancia de cuidar la vida intelectual y las relaciones de verdad para combatir esa soledad y ese aburrimiento. Y no solo por bienestar personal, sino porque afecta a cómo lideramos, como apuntaba Nubiola. Eso es. Son ideas que, si las conectas, dibujan un panorama complejo, sí, pero también con oportunidades si se afronta con la mentalidad correcta. Invitan a pensar cómo decidir en la incertidumbre y, sobre todo, cómo cuidar el factor humano, empezando por uno mismo. Va más allá de la gestión pura y dura. Toca temas de fondo. Resiliencia, aprendizaje, propósito. En un mundo que va a toda velocidad. Exacto. Y para cerrar, una última reflexión que me surge al unir todo esto. Si aprender siempre, conectar de verdad y esa capacidad de reparar las fracturas a lo kintsugi son tan importantes para estar bien y dirigir bien, quizás el mayor reto no sea solo gestionar la turbulencia de fuera, la que describía Ariño, sino más bien cultivar la fortaleza interior. Esa mezcla de curiosidad, de aguante emocional, de saber conectar, que nos permita no solo sobrevivir, sino aprender, crecer y encontrar valor incluso en las dificultades. Y si estiramos la metáfora, ¿podría esa filosofía del kintsugi, que ve belleza en lo reparado, darnos alguna pista para arreglar también las fracturas sociales y políticas que vemos? Ahí lo dejamos.